Vamos a disponer nuestro corazón en esta mañana para oír la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí nosotros vamos a ayudarles con las letras. Vamos a evitar al máximo el uso del celular y vamos a evitar todo tipo de distracción. En Mateo 13 dice que Satanás es experto en robar la semilla que es sembrada, ¿cierto? Y una de las formas de Satanás robar la semilla que es sembrada es a través de la distracción, ¿cierto? A través de la distracción. Recomiendo cuando usted venga, a veces viene uno en la calle, entonces haga uso de una vez del baño, venga antes de las 10, haga uso del baño y prepárese para estar en la reunión, ¿cierto que sí? Para que no seamos un factor de distracción a otras personas, ¿estamos? Pero lo más importante es abrir el corazón. Si uno abre su corazón y viene dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de la palabra y viene dispuesto a ser edificado, va a ser una gran bendición. Pero cuando uno cierra su corazón, no va a recibir. He experimentado algo, y es que en el transcurso de la prédica siempre hay un momento para las personas. Siempre hay a eso le llamamos una palabra rema a la persona que toca más su espíritu. Por eso es importante estar muy atentos para que la palabra de Dios en el momento indicado haga una obra especial en nosotros. Amén. Así que vamos a abrir mucho nuestro corazón en esta mañana para que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestra vida. Estamos viendo una serie de temas y son los temas acerca de la cautividad. ¿Cómo? Dice la Biblia que Satanás vino para matar, robar y destruir. La estrategia de Satanás es llevar a una persona a la cautividad en una o varias áreas de su vida hasta matarlo. Robarle el gozo, la paz, la familia, la economía, robarle incluso, tantas cosas que Satanás puede robar a una persona, pero la estrategia de Satanás es atraparlo en una red de cautividad y someterlo a un pecado o a una cautividad. ¿Para qué? Para que esa persona no pueda avanzar, no pueda dar fruto, no pueda tener el gozo del Señor. Hemos visto la cautividad de la mente. Ese fue el primer tema, la cautividad de la mente. Cómo Satanás toma a una persona y a través de los pensamientos y argumentos enreda su mente. Es como un enredo en su cabeza para que la persona no esté lúcida para hacer la voluntad de Dios. Vimos también lo que es la cautividad emocional. Cómo Satanás puede atar a una persona, a otra persona, para que a través de esa atadura y relación equivocada la persona se reduzca, sus emociones se confundan y se reduzcan de muchas formas. Hablábamos en la cautividad emocional de que hay personas que aún ya son adultas, pero no se han desprendido de esa primer novia que tuvieron, o no se han desprendido familiarmente de un familiar o algo, y eso hace que las personas no tengan plena libertad, pleno gozo y plena vida en el Señor Jesucristo. Vimos también hace 8 días la cautividad sexual. La cautividad sexual va de la mano con la cautividad emocional. Cómo Satanás enreda la vida de una persona con una mentira. La mentira de muchas personas: yo con mi cuerpo yo puedo hacer lo que quiera. Y ahí es que gozar la vida. Por eso hay muchas personas que llegan a cierta edad y dicen: yo no me quiero casar, yo para qué me caso si yo tengo que disfrutar la vida. A eso no se le llama libertad, sino libertinaje. Y cómo Satanás engaña a las personas con esas trampas
Y el apóstol Pablo dijo, claro, con tu cuerpo tú puedes hacer todo lo que quieras, pero no conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. ¿Cómo uno se guarda de la cautividad sexual? Saber algo, que soy templo del Espíritu Santo y que habita en mí el Espíritu Santo. Y entonces, miramos también pues muchas prácticas y muchas cosas donde Satanás enreda tremendamente la vida de una persona. Y miramos algo importante de la cautividad sexual, que fue cómo nosotros fuimos iniciados sexualmente. Cómo Satanás usó a un familiar, cómo usó a una persona cercana para tener contacto sexual, palabras sexuales, miradas sexuales, experiencias inapropiadas y dolorosas que se anidaron en el corazón de la persona y hay un resentimiento y hay cosas muy fuertes, pero Dios quiere liberarnos, amén, de esa cautividad que no nos deja disfrutar el Evangelio, porque quiero decirles que el Evangelio es maravilloso, amén. Solo 3 hermanos creemos lo mismo, pero yo creo que el Evangelio es maravilloso, amén. Pero hay muchos cristianos que no pueden disfrutar de la verdadera libertad en Cristo, del Evangelio, porque hay áreas en su vida que todavía no han sido entregadas al Señor o restauradas. Hoy vamos a mirar algo importante y vamos a hablar un poquito acerca de la cautividad generacional. Al hablar de la cautividad generacional, lo que pretendo a través de la Escritura es, hoy el Señor va a derribar algunos conceptos que tenemos acerca de las maldiciones generacionales. Algunos conceptos que tenemos que hacen mucho daño y que podemos estar engañados creyendo conceptos a nivel generacional que no son correctos. Tomo como referencia bíblica Isaías capítulo 61 del versículo 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Aquí la palabra está hablando de Cristo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Pero mire lo que dice el versículo 4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Este texto se resume en algo, es en el poder de Jesucristo para liberar personas. Pero las personas que son libres y restauradas van a restaurar generaciones. Hay que tener esto muy en cuenta. No se va a restaurar una generación si no empieza Dios a restaurar la vida de una persona. Esa es la forma. Y habla de escombros de generaciones. Claro, por muchas generaciones Satanás ha cautivado familias. Por muchas generaciones Satanás ha engañado al hombre de la casa, a la mujer, a los hijos, a las generaciones. Y hoy día, hermanos, en nuestra sociedad vemos escombros a nivel familiar. Amén. ¿Sabía usted que, y le voy a hablar de matrimonios cristianos, de 100 matrimonios, parejas cristianas que se casan, 70 se divorcian? Esos son porcentajes muy altos. Estoy hablando de cristianos, porque los no cristianos ya no se quieren casar. De pronto los creyentes se quieren casar, pero se divorcian mucho. Los de afuera, algunos quieren, pero la mayoría no quieren. Hay escombros. Pero esto tiene mucha razón de ser en la parte espiritual.
y en la parte bíblica. En Israel había un concepto equivocado, y ese concepto equivocado que había en la nación de Israel, ellos lo pronunciaban a través de un dicho. Así como en nuestro país hay muchos dichos, en Israel había un dicho, y Dios levanta al profeta Jeremías para derribar un concepto equivocado que había en Israel. Jeremías 31, 29 y 30 dice: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Dentera es como caries. Sino que cada cual morirá por su propia maldad, y los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. ¿Qué concepto equivocado había en Israel? A través de este dicho, ¿cómo es posible que una persona coma uvas agrias, pero el afectado sea otro? ¿Cómo es posible que alguien no se cuide de la dentadura, pero el de la caries es otro? Eso es complicado, y era un dicho en Israel. Y viene el profeta para corregir ese dicho y decir: no es así. ¿Por qué? Ellos basaban este dicho en decir: nuestra condición es por culpa de nuestros padres. Como nuestros padres pecaron, ahora nosotros estamos así. Y este dicho tiene que ser reafirmar la verdad acerca de esto. ¿Y cuál era el dicho? Mostrando prácticamente que Dios era un Dios injusto. Porque si ellos tenían caries, la culpa era de los padres. Mis padres pecaron, por eso estoy así. Es que mi abuelito pecó y por eso ahora yo estoy así. ¿Qué reafirma el profeta? Dice: no, de cierto os digo, y así dice el Señor, dijo el profeta, el que peque morirá por su pecado. ¿Qué está haciendo el profeta ahí? Reafirmando, mis amados, que si alguien come las uvas agrias del pecado, él tendrá la dentera. La misma persona recibirá el pago por su pecado. No lo recibirá por otra causa. Ahora, tengo que explicar esto a mayor profundidad. Yo escucho en el campo cristiano, hermanos, uno escucha mucho esto, el mismo dicho de Israel. Uno habla con personas de 20 años. ¿Por qué estás en ese pecado? ¿Por qué tu situación? No, usted sabe, las maldiciones generacionales me atraparon y no sé qué hacer. Sí, usted sabe, pues mi abuelito tuvo 5 mujeres, yo ahora tengo 3, ahí vamos, tratando de llevar la vida, porque me ha afectado mucho el pecado de mis padres. Esa es la parte que yo quiero explicar y aclarar, precisamente. Entonces, este dicho que aún todavía se escucha en el pueblo de Dios, es un dicho donde la persona adulta quiere evadir la responsabilidad de su propio pecado. Y voy a explicarles esto de otra forma. En nuestros antepasados habían muchas prácticas pecaminosas. Pero una de las razones por las que nuestros antepasados tenían muchas prácticas pecaminosas es porque la mayoría no tuvieron temor de Dios. No conocían la Escritura. O algunos, conociendo la Escritura, también los practicaban. Por ejemplo, la fornicación es algo que se acentúa en muchas familias. La abuelita no se casó. O la tatarabuela no se casó, la abuelita tampoco se casó, se fue en unión libre. Mi mamá se fue en unión libre, ahora la niña de la familia se va en unión libre. ¿Cierto que sí? Porque son cosas que se acentúan en una familia. Pero no solamente porque
haya una influencia satánica, sino por hábitos también en la misma familia. Son dos cosas: la parte espiritual y los malos hábitos hacen que las nuevas generaciones copien cosas que están mal y que son pecado. La mentira, el engaño, también hay algunos tipos de enfermedades que son repetitivas en las familias. Pero hay un concepto importante y algo importante. Es porque Satanás toma derechos sobre la familia, sí, por el pecado del pasado, de los antepasados, porque los antepasados nunca llevaron su pecado a Dios, y Satanás tiene un derecho sobre esa familia de molestar a la nueva generación, de influenciar a la nueva generación. ¿Qué quiere decir? Que por el pecado de los antepasados, que no tuvieron temor de Dios, pecado sin confesar, ahora la nueva generación tiene que luchar más en algunas áreas de su vida. Tienen que luchar más. Si hubo promiscuidad sexual de 4 generaciones atrás, ahora ese muchacho tiene que luchar mucho con eso, porque Satanás se cree con un derecho y tiene cierto derecho sobre esa generación de acentuar más el problema en esa generación. Ahora, hay algo hermoso que quiero enseñarles hoy, y es que cuando Dios ve una familia sumida en la cautividad económica, cautividad moral, cautividad de muchos sentidos, cuando Dios ve eso en una familia, Dios hace algo maravilloso. ¿Saben qué hace? Salva al menos a un miembro de esa familia. ¿Cuántos de ustedes son los únicos que son creyentes en su familia? Ustedes tienen un privilegio, pero también una responsabilidad. Hay familias que toda la familia se convierte, en otros casos no, pero si todo el que se convierta viene a Jesucristo, y Dios empieza un proceso de restauración, porque Dios quiere restaurar la generación que viene. Amén, amados. La generación que viene. Cuando hay problemas en una pareja y la pareja se quiere separar, se quiere divorciar, y tienen a sus hijos, yo aconsejo a esa pareja y les digo: no se vayan a divorciar. ¿Por qué razón? Porque Satanás viene por sus hijos. Ustedes son adultos, han hecho cosas tremendas, su corazón está rebelde, pero Satanás está mirando a la generación que viene atrás y viene tras ellos. Así que si ustedes se restauran y se mantienen, Dios va a tener misericordia de la generación que viene atrás. Porque Dios trabaja a través de las generaciones. Si Dios salva a un miembro de una familia, a eso se le llama misericordia, y Dios quiere restaurar para que esa persona se convierta en un instrumento para restaurar muchas generaciones adelante. Amén, amados. Hay que derribar un concepto importante, y es que yo estoy así por la culpa de mis abuelos. Yo estoy así porque mi bisabuelo pecó. Yo estoy así por esto y por aquello. ¿Ellos pecaron? Sí. ¿Ellos no se arrepintieron? Sí. ¿Hay una influencia de Satanás más fuerte en esas áreas? Sí. Pero nunca olvide, mis amados, que quien peca es responsable por su pecado. ¿Cómo más les explico? Cuando hay un niño, nosotros desde que Adán pecó y nacemos, hermanos, tenemos una inclinación al pecado y a la maldad. O sea que un niño desde muy pequeñito, desde que nace, ya quiere ser rebelde. Ya no se quiere someter. Ya quiere manipular a sus padres. Por eso hay niños de 2 o 3 años que ya le dan puntapiés a sus padres. Y no quieren hacer lo que sus padres le dicen, porque esa es la naturaleza del ser humano. Pero cuando hay acentuada una cautividad en una familia, ese niño, esa niña va a tener una influencia muy fuerte de Satanás, que lo quiere llevar a hacer lo mismo que hacían los antepasados.
no solamente está inclinado al pecado, sino que ahora Satanás tiene algún derecho sobre esa generación para querer atormentarla de esa manera. He visto casos, hermanos, muy fuertes con el homosexualismo en esa área. Los padres preocupados. Pastor, mi hijo tiene solamente 5 o 6 años, pero él es varón, pero él quiere ser niña, o viceversa. Entonces me dice, pastor, ore, porque eso es una maldición. En mi familia hay muchos homosexuales, pero él quiere ser homosexual también. Ya veo que está siendo inclinado hacia allá. ¿Sabe por qué? Porque Satanás se cree con un derecho para que ese niño se incline al homosexualismo, porque él no nació homosexual. Pero hay una influencia muy fuerte de Satanás sobre ese niño, y así con muchos otros temas. Entonces entramos a orar al Señor, pero también a orientar a sus padres. Ahorita les voy a hablar de cómo restauramos esas áreas. Mientras un niño tenga padres temerosos de Dios y reciba la correcta enseñanza bíblica, y él aprenda a tener temor de Dios, él va a ser guardado y protegido de una maldición de cautividad que viene de su generación atrás. Pues yo tengo que enseñar algo a la iglesia, hermanos. No basta con una oración, se requiere algo más. Amén. Oramos, es el comienzo para que Dios dé sabiduría. Si ese niño tiene inclinación al homosexualismo, Dios le va a dar sabiduría a sus padres, a su papá, para corregir ciertos comportamientos hasta que ese niño conoce a Dios y ese niño corrige su comportamiento porque tuvo un padre que le ayudó en el proceso. Porque si él tiene a cosas que no son de niño, su padre las va a fortalecer en él, y con el poder de Dios, la oración, la ayuda de Dios, el niño va a direccionar su vida como varón de la forma correcta en que Dios lo diseñó. El problema de las nuevas generaciones es que están siendo atacadas por problemas muy serios desde muchas generaciones atrás, y tienen un padre ausente. Un padre que no ora por ellos, un padre que no es temeroso de Dios, un padre que no toma las cosas de Dios en serio. Entonces viene Satanás y mete a esa otra generación en cautividad. Ahora, esta influencia se produce en los niños, pero lo que no es aceptable, hermanos, según el dicho que había en Israel y que era incorrecto, es que una persona de 20 o 30 años diga, yo estoy en este pecado por culpa de mi papá y de mi abuelo. No, escúchenme bien, les voy a enseñar algo. Cuando ya hay uso de razón en una persona y esa persona comete el mismo pecado de los antepasados, a eso se le llama pecado de iniquidad, que es repetir con conciencia los pecados de los antepasados. A eso se le llama iniquidad. Ya no es una influencia solamente, sino que la persona decide repetir el mismo pecado de sus padres. Amén. Él lo decide. En la sociedad judía, a los 12 años, los niños que tienen padres judíos temerosos de Dios ya se saben la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio lo recitan de memoria. En nuestra sociedad, el muchacho llega a los 20 años y no sabe ni siquiera el texto Juan 11:35 que dice Jesús lloró. Esa es nuestra sociedad. Pero allá a los 12 años el niño recita todo Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y a los 12 años hacen una ceremonia con ese muchacho y lo responsabilizan y ya puede firmar contratos. Dando a entender lo siguiente, que a los 12 años es una edad para decir, esta es una persona que ya tiene uso de razón. Por lo tanto, como tiene uso de razón, es responsable de sus decisiones y de su pecado.
Amén. Pero hoy día los muchachos están despertando más temprano. No puedo decirles, pero ¿cuál es la edad en que se puede decir que una persona ya tiene uso de razón? La hermana decía a los 18, quítele 10. A veces los padres dicen, mi bebé tiene 14 años, pero si es capaz de dejar una niña embarazada, ¿cómo va a ser capaz de muchas otras cosas? Amén. ¿Es la realidad de la vida o no? Son muy precoces estas generaciones. Podríamos pensar, cuando yo cojo a un niño de 8 años, él ya sabe qué es mentir. Y él sabe que es mal. ¿Quién me va a entender eso? Ya tiene uso de razón. Quiere decir que es responsable de su pecado. Y esto debemos entenderlo nosotros como iglesia. Amén. Yo trabajo mucho aquí, hermanos, con los adolescentes y los jóvenes. ¿Cuántos años tiene? Me dicen 18. Le digo, usted ya está viejo, les digo. ¿Cómo así, pastor? Yo soy jovencito. No, ya usted tiene uso de razón. Amén. Porque yo tengo que trabajar con los padres esto, hermanos, porque les colocaba un ejemplo hace unos días, quiero volverlo a repetir. ¿Cómo es posible que los padres de las nuevas generaciones piensen lo siguiente? Un papá bien pecador engendra un hijo en una mamá muy pecadora también. Resultado, un pecadorcito, hermanos. ¿No? ¿Sí o no? Pero uno bien pecador engendra en una pecadora un niño y dicen, mi hijo es santo. Eso no coincide mucho. Porque desde Adán las generaciones han venido contaminándose de pecado. Así que después de que alguien tiene uso de razón, ya no es esa influencia, o siempre habrá influencia satánica, pero ya la persona no está como expuesta bajo tantas cosas, sino que ahora es consciente. Y cuando empieza la persona a ser consciente y peca, a eso se le llama pecado de iniquidad. Se comió las uvas agrias, por lo tanto tendrá dentera. Amén, amados. Quiero darme a entender lo máximo para que esta palabra sea de bendición para la iglesia. Amén, amados. Entonces, voy a poner un ejemplo de mi propia familia. El abuelo de mi papá se llamó Ulpiano León. Ulpiano León tuvo como 6 mujeres. El abuelo de mi papá, mi abuelo se llamó Jacobo. Todavía sigo enterándome de todos los hijos que tuvo por ahí. Mi papá luchó mucho con ese tema también. Mucho mi papá luchó con ese tema. Y yo tengo que luchar con ese tema. Porque Satanás se cree con un derecho. Pero yo ya no puedo decir, ay, mi papá que en paz descanse es el culpable. No. Porque desde el momento en que yo tuve uso de razón, ya el pecado de iniquidad se hace uno responsable de ese pecado. Quiero ser lo más claro posible. Por eso lo repito, para que esto quede claro. No culpe a otro de su caries. No piense que otro va a tener caries por comer nosotros las uvas agrias. Cada uno es responsable de su pecado. Lógico, Satanás se cree con derecho sobre la generación y hay áreas con las que vamos a tener que luchar mucho más. Amén.
cuando se acentúa, por ejemplo, la drogadicción en una familia, van a tener que luchar fuertemente con eso. La diabetes, cuando hay diabetes en las familias y ya dan por acentuado que eso ya, entonces la otra generación también, ahora tiene que usted luchar. Ore al Señor y no coma tanta azúcar. Así se vencen esas cosas. Amén. Iniquidad viene de un término que también es injusticia. Es una desviación de la rectitud. O sea, algo que estaba bien y la persona se desvía. Es falta de rectitud a los principios. Es un pecado o crimen o maldad. Cualquier acto de injusticia. Falta original de santidad o depravación. Esta injusticia se manifiesta en prácticas pecaminosas. Practicar el pecado de los antepasados. Así que Dios nos responsabiliza. Hay algunos hábitos o prácticas fuertes en las familias. Por ejemplo, la idolatría trae muchas consecuencias. Ahora, aparte de la influencia, están las consecuencias. Y hoy quiero responder a una pregunta que me han hecho mucho. Pero escuche bien, aparte de las influencias, ¿están qué? Las consecuencias. Me han preguntado mucho. Por ejemplo, ayer estuvimos en el sepelio de un jovencito de 19 años. En menos de un mes, una leucemia lo mató. He estado en sepelios de bebés. Y la gente sale y diciendo, pero ¿por qué hay guerras? Dios es injusto. ¿Por qué hay desplazamientos? Dios es injusto. ¿Por qué ese niño murió? Dios es injusto. ¿Por qué pasa esto? Dios es injusto. Y la gente ve a Dios de esa forma. Yo te tengo una respuesta. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero todo lo que la gente nombra es causa del pecado, no de Dios. Amén. ¿Pero por qué vino eso? Es por el pecado de las personas. Porque el pecado da a luz la muerte. Porque el pecado es responsabilidad del ser humano y el pecado también trae consecuencias. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Así que el pecado va a traer consecuencias a las personas. ¿Por qué? Dios no es injusto, es el mismo pecado de las personas. Amén. Ahora, hay muchas prácticas como la idolatría. Claro, la idolatría va a traer muchas consecuencias a una familia. El ocultismo es de las cosas que más consecuencias traen a las familias. Los negocios ilícitos traen consecuencias, por favor. Señor, tú eres injusto. ¿Por qué ese familiar está preso? Por torcido. Por eso está allá. Fuimos a la cárcel con un pastor, fuimos a una cárcel con un pastor a hacer un trabajo y todos se nos acercaron los presos y nos decían, oren para que me rebajen la condena. Y el pastor les dijo, no señor, voy a orar para que Dios le dé fortaleza estos 20 años porque usted cometió un crimen y tiene que pagarlo. Aprendí de ese pastor. Amén. ¿Cómo es posible que una persona comete una serie de delitos y ahora dice, oren para que yo salga la otra semana, cuando dejó niños huérfanos, madres viudas, dejó una cantidad de cosas, ahora que el pastor ore para que salga mañana? Dios no trabaja así. Amén. Todas las cosas ilícitas traen consecuencias y esa es la caries de lo que habla la palabra. La inmoralidad traerá consecuencias. Claro que trae muchas consecuencias también. El odio y las rencillas, el aislamiento familiar, enfermedades de todo tipo, mentales también, emocionales. Así que es la influencia de Satanás. Entonces voy a hacer un pequeño repaso para entrar a explicar otra cosa.
Es muy importante entender, mis amados, que a través de la cautividad anterior de las familias, Satanás acentúa muchos espíritus, demonios que tienen cierto derecho sobre las generaciones para querer subyugar a la generación que viene. Pero cuando ya tenemos uso de razón y pecamos, es pecado de iniquidad y ya cada quien es responsable de su pecado, que viene acompañado de consecuencias. ¿Cómo nosotros restauramos todo esto en nuestra generación? ¿Qué tendríamos nosotros que hacer aparte de orar? Porque también recibo personas que me dicen, pastor, yo oro, he orado, he ayunado, renuncié, me embaracé. Es una cantidad de cosas que hacen que a nivel espiritual y no pasó nada. Voy a explicar eso. Pero cómo Satanás también acentúa cosas en las generaciones. Y aquí hay algo que nos va a golpear muy fuerte, pero el Señor me lo ha dado en esta mañana. Una de las formas de Satanás alimentar esa cautividad que viene atrás es a través de la influencia de los padres. Qué fuerte eso. O sea que Satanás usa a los padres de la nueva generación para dañar a la generación que viene por la falta de temor de Dios y por muchas otras cosas. Yo tengo que poner ejemplos. Por ejemplo, la influencia de un padre determina la calidad de evangelio que va a vivir la nueva generación. Amén. Un ejemplo. ¿Te imaginas un papá que a medida que su hijo crece, le está diciendo a su hijo por 15 años, no es necesario ir al templo? No necesitamos ir a la iglesia. ¿Qué va a pasar? Esa persona se va a levantar con un pensamiento totalmente contrario. Amén. ¿Qué se va a acentuar en una niña que crece 15 años su mamá diciéndole, no se deje nadie, mi hijita? Uno no tiene que obedecerle a ningún hombre. Mi hijita, no cocine, no hay necesidad, eso no aprenda eso. Cuando esa niña tenga 15, 18 años, tiene acentuada en su vida algo incorrecto. La desobediencia a Dios, el desorden moral, por ejemplo, la irresponsabilidad. Amén. Hay un problema en las nuevas generaciones y se llama falta de responsabilidad, pero es que los mismos padres son culpables. ¿Saben por qué? Porque los padres cometemos un error. Creemos que el niño tiene uso de razón a los 30. Si tú tienes un hijo menor de 3 años, tienes la oportunidad de tu vida. De 0 a 3 años formas el 70% del carácter de ese niño y a esa edad ya lo entiende todo. Si tienes un hijo de 3 a los 7 años, todavía tienes un poquito de chance para el otro 30% de formación de carácter. Si es mayor, acógete a la misericordia de Dios y dale ejemplo. Y corrijamos todo lo mal que hicimos esos 7 años atrás. Amén. La falta de respeto, la pereza, el derroche, el orgullo, la venganza, todas esas cosas, a veces los mismos padres lo acentúan porque tienen un concepto equivocado. Pero igual la influencia positiva. Un padre que tiene temor de Dios y le enseña temor de Dios a ese hijo, Satanás no va a tener la oportunidad de dañarlo como ha dañado las generaciones anteriores. Si yo le enseño a mi hijo la santidad, ese hijo va a ser santo. Si yo le enseño la moralidad, ¿cómo va a ser él? Moralmente puro. Si yo le enseño a ser responsable, será un elemento grandísimo en la sociedad, en la iglesia.
Si yo le enseño carácter, el carácter de Cristo, será un hombre de verdad, una mujer de verdad. Si yo le enseño a apasionarse por Dios, Él lo va a hacer. Yo quiero aprovechar algo aquí. No sé si el hermano Mateo lo recuerde. Yo siempre hablo de eso, hermano Mateo. Me quedó en mi corazón un día que le pregunté al hermano Mateo, que es que está con nosotros. Le pregunté, hermano Mateo, mis hijos estaban muy pequeñitos. Hermano Mateo, ¿qué ha hecho usted? ¿Cómo ha sido el proceso con sus hijos para que hoy jóvenes sirvan a Dios? Tengan amor por Dios. Solo me dijo algo sencillo. Nunca les dije si querían ir a la iglesia. Siempre les dije, nos vamos para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros formamos eso en nuestros hijos. Amén. ¿Qué aprovecha Satanás? Padres irresponsables. ¿Qué se está levantando al pie de ellos? Hijos irresponsables. Padres que no son espirituales están levantando hijos sin espiritualidad. Padres en desórdenes de todo tipo a su lado están levantando una generación desordenada en todo sentido. Por eso Satanás acentúa cosas en las familias. Que el Señor nos ayude, amada iglesia. Amén. Padres de familia, vivan los procesos de sus hijos y enséñeles en cada etapa de su vida y no bajen la guardia. He aprendido para los hermanos que tienen hijos pequeños, cuando ellos están menores de 7 años, ellos creen que Dios es como es su papá. Si su papá es un irresponsable, ellos van a decir, mi Dios es irresponsable. Si escucha mentiras de nosotros, ellos van a decir, Dios es mentiroso, porque ellos tienen acentuado eso en ellos. Antes de los 7 años, ven a su papá perfecto y creen que todo lo que su papá hace es bueno. Así van a ver a Dios. Pero hay más etapas en la vida de nuestros hijos. Cuando ya crecen un poquito más, empiezan a decir, pero ¿será que Dios sí es como mi papá? ¿O es diferente? Y esa etapa nos confronta muchísimo. Empiezan a hacer preguntas, a preguntarse en cosas. Cuando son un poquito más jovencitos dicen, ya me doy cuenta, Dios es una cosa y mi papá es otra. Pero hay una etapa maravillosa. Tenemos que procurar que ellos conozcan a Dios lo más temprano posible en su edad. Si logramos eso, logramos demasiado. Amén. Si te propones como padre, y hay ataduras, maldiciones, cosas en la familia, pero si como padre tú dices, mi hijo está muy pequeño y él debe conocer al Señor y tener un encuentro con el Señor, y eso se logra, ya has roto muchas cosas y Dios va a bendecir a tu generación de ahí en adelante. Samuel, un niño que se crió sin sus padres, una experiencia muy difícil para él como niño, pero conoció a Dios y Dios lo ayudó y lo guardó. Amén. Para terminar, yo quiero hablar a las nuevas generaciones. Aquí están los jóvenes. Pedí que no subieran a clase estos días porque quiero hablar a los jóvenes. Pero a los jóvenes quiero decirles algo. Tú debes tomar la decisión. No importando lo que haya a tu alrededor, toma la decisión de cambiar las cosas si es necesario. Nosotros fuimos rodeados y yo fui rodeado por muchas cosas malas, pero un día decidí servir a Dios. Yo fui el hijo menor de la casa, así que yo le conocí las amantes a mi papá porque él me llevaba
a varios lugares. Cuando iba a visitar a sus amantes, él me llevaba. Y me decía, pida lo que quiera, gaseosa, chito, lo que sea, pero no diga nada. Así que yo le conocí muchas amigas a mi papá. Y yo estuve rodeado de eso. Recogí a mi papá de los andenes de la calle, borracho, con una botella de whisky. En muchas ocasiones recogí a mi papá en esa condición. Yo pudiera haber dicho en mi vida, como mi papá hizo eso y se embriagaba y todo, entonces yo voy a hacer lo mismo. Pero no es así. Amén. Me crié en el Evangelio y de todos los pastores que nos rodearon a nosotros siendo niños, no recibí ni un buen testimonio. Vi cosas feas, pero un día decidí servir a Dios. Jóvenes, tomen una buena decisión. En la Biblia encontramos a un hombre llamado Ezequías, su padre Acaz, un hombre malo. Acaz fue un rey malo, de los más malos de Israel, pero Ezequías un día determinó y dijo, aunque mi papá es idólatra, es malo y ha gobernado mal, yo voy a temer a Dios. Tremendo. Osías fue hijo de Amón, un rey de los más malos de Israel, pero Josías decidió y determinó en su vida servir a Dios. Si tú eres un joven, ya tienes uso de razón desde los 8 años, si ya cumpliste, pasaste de los 8 o 10 años, ya eres responsable ante Dios. Y así como eres responsable ante Dios, puedes hoy tomar una decisión. Invito a los jóvenes para que tomen una decisión. Y la decisión correcta que hay que tomar es, aunque he estado rodeado de muchas cosas, quiero servir a Dios. Y quiero ser fiel a Dios, a pesar de todo lo que me haya rodeado en la vida. Yo voy a decidir ser fiel a Dios porque yo quiero una generación bendecida. Amén. Estoy en una tarea, amada iglesia, que no es fácil. Y yo he tenido muchas conversaciones con mi hijo que tiene 16 años. Le he contado lo que hacían sus abuelitos y le he contado luchas que yo tengo. Pero nosotros hace unos años les enseñamos a ellos a orar. Mis hijos, yo me gozo porque a Shirel y a Yeser no tenemos que decirles que oren. Ellos lo hacen. Yo no tengo que decirles que hagan un tiempo con Dios. Ellos me dan ejemplo ahora. Ellos lo hacen. Pero estoy en la tarea de decirles, nuestra familia estuvo rodeada de tantas cosas. Yo he cometido errores. Su mamá también. Pero ustedes tienen que saber decidir. Amén. Y les hemos dicho, así como ustedes aprendieron a orar, a hacer un tiempo con Dios y están sirviendo a Dios, ahora la tarea de ustedes es enseñarle a sus hijos. ¿Cómo se rompe una maldición? Así. Amén. ¿Cómo yo voy a romper una maldición en mi casa si ni siquiera amo a Dios, si ni siquiera asisto al templo, si ni siquiera leo la Biblia, si ni siquiera enseño correctamente? Las maldiciones se rompen orando, enseñando, orando, enseñando, orando. Porque hay patrones que el diablo estableció en la familia que tenemos que derribarlos con carácter, con decisión, con la palabra. Derribando todo argumento y toda altivez, dice la palabra, que se levanta contra Cristo, contra su conocimiento. Entonces, padre de familia,
coja a sus hijos y haga lo que dice Deuteronomio: en la mañana, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, da palabra, instrucción, oro, Señor, hay una maldición, Señor, hay una atadura, hay cosas terribles en la familia de mi esposo, en mi familia, en la de mi esposa, pero yo oro y enseño. Esa es la forma. Amén. Oro y enseño. Uno de los momentos felices, hermosos que nosotros con mi esposa hemos tenido en nuestra vida es cuando nuestra hija y nuestro hijo se acercan a nosotros y nos dijeron: papá, tuve una experiencia con Dios, he conocido a Dios. Ese día yo dije: Señor, gracias, porque si ellos conocen a Dios, van a ser guardados, van a ser protegidos. Amén. De niños teníamos una vara de balso con la que tocaba corregirlos. Una varita de balso, y la pintamos bien bonita y todo, pero un día se partió. Claro, ya están más grandecitos y la varita se partió. Tenemos esa varita guardada. Pero un día les dijimos nosotros a los dos: con esta vara nosotros te corregíamos. Y llevaron vara. ¿Sí o no, Chirel? Y llevaron vara, yo soy testigo de eso. Y llevaron vara seguido. Pero un día dijimos: esta vara la vamos a conservar, la vamos a guardar, ya no la vamos a usar más. Y les regalamos una Biblia. Y les dijimos lo siguiente: hijo o hija, ya no te vamos a castigar con vara, ya están grandes, pero ahora esto es lo que los va a corregir. Y ahora lo que los corrige a ellos es la misma palabra de Dios. Si logramos que los jóvenes tomen la decisión de amar y servir a Dios, tendremos generaciones diferentes, cambiadas y transformadas por el poder del Señor. Den un fuerte aplauso de victoria al Señor. Necesitamos una nueva generación que reciba llamados de Dios directos desde temprana edad. ¿Amén? Necesitamos niños que profeticen, que obren milagros, que Dios haga cosas grandes con la nueva generación. Pero tenemos que trabajar en ello. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle la oportunidad de orar. Y vamos a orar de dos maneras. Yo lo veo muy necesario. Voy a orar primero por los padres. Si usted tiene hijos, venga aquí adelante. Hay un grupo de personas que nos van a ayudar a orar. Si usted tiene hijos, venga adelante. Si usted tiene hijos, venga aquí adelante. Vamos a recoger esta primera hilerita de sillas. Si usted tiene hijos, venga. Y esa cantidad de padres y madres que tenemos, qué bendición. Se puede acercar más porque mire, atrás vienen bastantes personas, acérquense más. Si quieren subir el primer escalón también, no hay problema, suban. Vamos a hacer una reformita estos días a la tarima para que nos quede más espacio. Venga.
Dice la palabra: herencia de Jehová son mis hijos. Dios te dio una herencia. ¿Qué vas a hacer con esa herencia? ¿Saben qué pasa cuando le dan una herencia a un hijo malcriado? Al año ya no tiene nada. Eso regala, derrocha de todo, la buena vida, y al año ya no tiene nada de esa herencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra herencia? ¿Saben qué encuentro en la Biblia? Que de nuestros lomos, del vientre de las mujeres, Dios ha traído propósito. Dios ha traído propósito. Pero ¿qué estoy haciendo con ellos? ¿Saben que se me acabó el tiempo? Pero yo enseño también, hermanos, que la mayoría de padres cometemos el error de formar a nuestros hijos a nuestra manera, y no es correcto. Yo no quiero que mis hijos se parezcan a mí en el carácter, yo quiero que tengan el carácter de Cristo. Hay que formarlos al carácter de Cristo. Hay padres aquí de familia que no han entendido el valor de lo que Dios les dio. Esa herencia no la han entendido. Y tú dices: pero mi hijo es rebelde, mi hijo no quiere orar, pero mi hijo me responde mal. ¿Se parece a usted? ¿Qué hacemos? Se parecen a nosotros, pero eso es secundario. Dios va a obrar cuando nosotros entendamos el valor que Dios nos ha dado a través de nuestros hijos. Te ha dado herencia, pero también te ha dado propósito. Vamos a orar. Hay un equipo que está listo para orar, para que Dios te llene del Espíritu Santo y te dé sabiduría para ser el padre, la madre que nuestros hijos necesitan. Ellos necesitan un hombre de Dios que los forme. Ellos necesitan una mujer de Dios que los forme, que los bendigan, que les ministren. Ellos necesitan un hombre y mujer piadoso, estilo de vida, ejemplo. Si Dios obra en nuestros corazones, levantaremos una generación para la gloria de Dios. Después de que oremos por sabiduría, vas a empezar a bendecir a tus hijos con nombre propio. Con nombre propio. Posiblemente los hayamos dicho palabras de maldición a ellos en un momento de ira, pero esta es una mañana especial para hacer lo que tenemos que hacer. Padre, bendecimos, Dios, a cada padre de familia aquí hoy representado.